Hermano, les saludo en el amor del Señor a todos los que no tuve la bendición de saludar antes de comenzar este servicio. Y como les comentaba, como se les informó, la idea de este servicio es poder darle gloria al Señor, pero tener y detenernos también en las temáticas que estamos viviendo como país, que estamos viviendo como nación. Y esto, ¿por qué, hermanos míos? Porque tristemente uno se encuentra con situaciones y con perspectivas que el pueblo de Dios tiene en oportunidades muy erradas conforme a su voluntad. Ante situaciones como esta, lo que normalmente emerge, hermanos míos, es la cultura, la costumbre familiar, las preconcepciones, las cosmovisiones. Y sin duda alguna, todos y cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es una manera de ver el mundo que trata de resolver las preguntas fundamentales de la existencia del hombre. Todos traemos antes de Cristo una cosmovisión, una percepción, un lente mediante el cual filtramos la realidad, filtramos los hechos. Sabemos que el mundo está politizado, sabemos que hay una corriente de derecha, una corriente de izquierda, sabemos que hay una pugna constante entre ambas y que tristemente los perjudicados son el pueblo, la nación, pero también nosotros los cristianos. Hermanos, muchos de nosotros venimos con cargas o con preconcepciones de acuerdo a cómo nuestra familia nos educó. Hay familias que tristemente tuvieron que asumir la pérdida de familiares muy cercanos cuando fue el golpe de Estado en el año 1973. Familias que hasta el día de hoy se han mantenido con odio en su corazón y que ese odio les ha facilitado que absorban todas las ideologías, por ejemplo, que la corriente de la izquierda transmite. Por otro lado, vemos a aquellos que son más de derecha y que tristemente también se aprovechan de los más necesitados. Vemos cómo finalmente, de ambos polos, no importando de cuál sea, la clase política lo único que busca es su propio beneficio. Y esto nace de algo tan sencillo como lo es el corazón pervertido del ser humano. Ahora, ¿cuál es la misión de nosotros como iglesia? En primer lugar, nuestra misión es cimentar una cosmovisión en función a la palabra de Dios y no en función a los preconceptos que traemos. Cuando nosotros conocimos a Cristo, su palabra pasó a ser nuestra regla de fe y conducta. Ya no nos regimos por aquellas cosas que nosotros creemos que son mejores o que nos parecen más amistosas, sino que desde el momento que hemos nacido de nuevo, reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, ya no somos libres para que hagamos lo que queramos conforme al pecado, sino que ahora somos siervos de Dios. Le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Cristo, porque Él pagó el precio por nosotros. De manera que nuestra forma de ver el mundo debe ser de acuerdo a cómo Dios la ve. Nuestra cosmovisión, hermanos míos, debe ser bíblica. No debe ser política ni de un lado ni para el otro. Debemos ser objetivos con la objetividad que da la regla de la palabra de Dios. Es triste ver cómo en las redes sociales muchas personas han opinado referente a esto. Tengo conocidos en muchos lados del país y varios cristianos, comillas, han opinado al respecto, unos incluso dando sugerencias de cómo salir a protestar para evitar el resultado de los gases lacrimógenos. Cristiano. Lleven limón, échense sal debajo de los ojos. Imagínense. Cristianos promoviendo eso.
Por otro lado, también personas que dicen ser cristianas y defienden a mansalva, con todo su esfuerzo, con ahínco, la administración de un gobierno que realmente, como todos los gobiernos, solamente buscan lo suyo propio. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que ver el acontecer de nuestro país en función a nuestros preconceptos, sino en función a la palabra de Dios. Eso es lo primero. Ser bíblicos. Ser bíblicos. Eso es lo primero. Que Jesús vino a los pobres, que vino, sí, el Señor Jesucristo vino a llamar a los pobres, pero por sobre todo, sí, más allá de que fueran pobres, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Es que la iglesia tiene que promover la justicia social. Hermano, la única justicia que el cristiano debe promover es la justicia del reino de los cielos. Este mundo está corrompido. La gente está muerta en sus delitos y pecados. ¿Cómo podemos esperar justicia en este mundo? El Señor Jesucristo dijo sabiamente, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Si Él hubiese venido a solucionar el problema de la desigualdad, lo hubiese hecho, pero ese no era el propósito, porque la desigualdad y el aprovechamiento es producto del pecado arraigado en el corazón del hombre. No hay otra cosa. Él vino a solucionar el problema radical, el problema de fondo, el problema de raíz, y ese problema es el pecado. Entonces, si nosotros no consideramos eso, hermanos, que el problema es el pecado, tanto para un lado como para el otro, nunca podremos objetivamente dar una sentencia o una declaración o un comentario de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Por eso, hermano mío, es necesario que de una manera instructiva nosotros como cristianos sepamos cómo debemos afrontar estas situaciones, cómo debemos ver estas situaciones. Personas defendiendo a los delincuentes, criminales, vándalos que destrozan las cosas, destrozan el metro, destrozan el supermercado, lo saquean. Y cuando va un carabinero a capturarlo, porque no va a ir con amor a decirle, por favor, señor delincuente, no siga robando. No va a ir así. Y la gente lo filma y denuncia, miren el carabinero lo que está haciendo. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice Romanos capítulo 13? Por algo lleva la espada. La autoridad que Dios dio es para que esa persona porte la espada, en este caso, el arma. ¿Pero qué hacen muchos cristianos tristemente? Defienden a aquellos delincuentes. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que obrar conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por algo lleva la espada. Yo estudié en una universidad, la primera universidad que estuve, era una universidad muy conflictiva en Concepción. 6 meses de paro mínimo al año, con tomas y con enfrentamientos con carabineros. Yo que estaba y estudié en esa universidad, sabía que cuando había enfrentamientos y los carabineros entraban en la universidad, uno tenía que arrancar. Uno tenía que irse, esconderse por ahí, porque ellos andan haciendo lo suyo. Si uno se la atraviesa, ellos no van a decir, tú eres inocente. Te van a agarrar. Sentido común. Pero tristemente, lo menos común hoy en día es el sentido. Entonces, es necesario que nosotros como creyentes tengamos una cosmovisión bíblica de todas estas situaciones, que podamos ver en la palabra de Dios. Claramente los profetas del Antiguo Testamento reclamaban cuando los líderes oprimían al pueblo, y eso también está bien. Eso igual está bien, hay que reconocer cuando no se están haciendo las cosas bien. Pero eso no es motivo para que un creyente
aplauda la evasión, aplauda el vandalismo. Eso no es de un cristiano. Entonces, por eso, hermanos míos, eso es lo primero. Debemos ceñirnos a la palabra de Dios, lo que ella nos muestra. Sujétense a la autoridad, nos sujetamos a la autoridad como cristianos. La autoridad es mala, nos sujetamos a la autoridad. No nos gusta, pero nos sujetamos a la autoridad. ¿Por qué? Porque su palabra dice, sujétense a la autoridad. ¿Somos obedientes o no? Debemos ser obedientes, hermano mío. Entonces, eso es lo primero. Conforme a la palabra de Dios nos vamos a hacer. El apóstol Pablo en Romanos 13 le dice a los hermanos, sujétanse a toda la autoridad. Cuando Nerón era el emperador, y Nerón es conocido por ser un férreo perseguidor de los cristianos. Imagínense. Si alguien oprimía al pueblo, era Nerón. Estudios históricos señalan que muy probablemente el culpable del gran incendio de Roma fue el mismísimo Nerón. Imagínense, un hombre que quemó hasta la propia capital de su reino, según dicen, porque quería volver a inaugurarla y ponerle su nombre. Ese gobernador sí que era malo. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? ¿Rebélense a la guillotina? No, sométanse a la autoridad, porque esta viene de parte de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, sujetarnos, no pasar la autoridad. El problema, hermanos míos, es que tristemente como cristianos no tenemos una concepción de la sujeción. Como seres humanos, ustedes saben que al ser humano, producto del pecado, lo que menos le gusta es obedecer. Está arraigado en nuestra genética la desobediencia. Y eso es una realidad. Pero cuando somos cristianos, cuando nacemos de nuevo, ¿qué se supone? Se supone que debemos sujetarnos. Pero nosotros vivimos como queremos. No nos sujetamos a Dios, no nos sujetamos a la iglesia local, no nos sujetamos a nada. Entonces, eso es lo primero. Partamos de la raíz, sujetémonos a la palabra de Dios, que nuestros comentarios, nuestras respuestas estén cimentadas en la palabra de Dios. Porque si vivimos por la palabra de Dios, todo lo que digamos y opinemos debe estar en función a eso. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 9, para que veamos cuál es la labor nuestra en este mundo. Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Puede tomar asiento, hermano mío. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el mundo existe un premio que se le reconoce a ciertas personas por su labor frente a los procesos de paz. El famoso Premio Nobel de la Paz. Y este premio se ha entregado tanto a personas naturales como a organizaciones. La ONU ha recibido, por ejemplo, algunos de estos premios, Premio Nobel de la Paz. Pero también dentro de la historia de este premio hay quienes han recibido este galardón. Y cuando uno se encuentra con esta información de que tal persona recibió el Premio Nobel de la Paz, uno queda verdaderamente como un poco en desacuerdo. En el año 2009, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió el Premio Nobel de la Paz. El motivo de este fue básicamente por retirar las tropas
de sus soldados en Irak. Fue reconocido, ¿cierto? Y por ese motivo se le reconoció con el Premio Nobel de la Paz. El mismo Barack Obama dijo que él no merecía el premio. Ahora, cuando nosotros vamos y nos preguntamos, ¿realmente Barack Obama fue un propulsor de la paz? Uno podría decir que esto no fue así. Durante la administración de Barack Obama en Estados Unidos, mucha gente tuvo paz, menos miles y miles de niños y niñas dentro del vientre de su madre, que fueron violentados por todas las leyes y programas favorables al aborto que Barack Obama propuso. ¿Puede ser Barack Obama un hombre de paz cuando propone la violencia y la muerte de miles de inocentes? Realmente no lo es. Otro de los personajes que nosotros no encontramos en la historia es Yasir Arafat. Yasir Arafat recibió en el año 1994 el Premio Nobel de la Paz. ¿Quién fue Yasir Arafat? Fue un líder palestino que fundó la Organización para la Liberación Palestina. Y la realidad tuvo gran injerencia en los tratados de paz que se llevaron a cabo entre el pueblo de Israel y el pueblo palestino. Pero ¿quién era Yasir Arafat? Yasir Arafat era un contrabandista de armas que abasteció a los palestinos para la guerra que hubo en el año 1948-49. ¿Era acaso Yasir Arafat un hombre de paz? La verdad es que no. Hermanos míos, es importante poder comprender qué significa realmente ser un pacificador. Porque esa es la misión de la Iglesia de Cristo el día de hoy. Cuando vemos estas situaciones, es cuando más debemos recordar nuestro llamado a ser pacificadores. Hermanos míos, es importante poder saber eso. Por eso el sermón de hoy se llama Pacificadores y hablaremos de dos cosas. En primer lugar, ¿qué significa ser un pacificador? Y en segundo lugar, veremos que la reconciliación es un sello del cristiano. Y estas son las cosas que vamos a ver esta mañana de acuerdo a este breve versículo que acabamos de leer. La primera pregunta entonces, ¿qué significa ser un pacificador? Es bien importante saber esto, porque la Escritura dice, bienaventurados los pacificadores. Cuando el Señor Jesucristo emite este sermón en el monte, Él dice bienaventurados, y comprender esa expresión es importante porque nos muestra un nivel de bendición de parte de Dios y del Señor Jesucristo a quienes cumplen o quienes están dentro del marco de esta bienaventuranza. La palabra griega, bienaventurados, significa dichoso, feliz, pero más que eso, más que en un sentido natural, en un sentido completo. Incluso algunos han llegado a traducirlo como sumamente dichosos. O sea, la plenitud habita en aquellos que el Señor Jesucristo está describiendo como bienaventurados. Y dice, bienaventurados los pacificadores. La palabra paz viene del hebreo. Sabemos que el idioma madre que hablaban era el hebreo. La escritura en el tiempo del Señor Jesús estaba en hebreo, la leían en hebreo, pese a que hablaban el idioma común arameo. Pero el idioma religioso en el cual preservaban la ley, preservaban la palabra de Dios, era el hebreo. Y la palabra, esta que se emplea como pacificador, proviene de la palabra paz en hebreo. La palabra paz, conocida, ¿cierto?, por shalom, significa completar un círculo, literalmente hablando. Completar un círculo. Pero si el círculo estaba roto en alguna parte,
no había shalom. Eso es importante. Cuando comprendemos la idea de la implicancia del término paz, nos lleva a entender que es algo perfecto, algo pleno, algo completo. En el griego, esa misma palabra que se emplea, que se traduce como paz, hace referencia a la reconciliación entre dos hermanos. Pero no tan solo la reconciliación entre dos personas cercanas, sino también al sanar mutuamente las heridas producidas por el conflicto. El término griego significa eso. Entonces, sabiendo esto, es necesario que podamos comprender realmente qué significa ser un pacificador. Porque hoy es más común oír de un término que es similar, pero que no es lo mismo. Hay una diferencia sustancial entre ser un pacifista y un pacificador. Hoy nos encontramos con varios pacifistas, organizaciones pacifistas. Un pacifista se define como alguien que evade los conflictos y trata de soslayarlos. Eso es un pacificador. O sea, alguien que sabe que hay algo, pero que trata de bajarle el perfil con el propósito de que no se genere un conflicto superior. Y hoy hay varios pacifistas, pero realmente el llamado del pueblo de Dios no es a ser pacifistas, sino a ser pacificadores. Fíjese que por varios años, entre Estados Unidos y Rusia, tuvo lugar lo que se conoció como la Guerra Fría. La Guerra Fría. De hecho, Mikhail Gorbachev también recibió un premio Nobel de la Paz precisamente por no haber llevado a cabo una guerra con los Estados Unidos. Y eso es interesante, pero ¿había un conflicto? Sí lo había. Había un conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero ¿por qué se les denomina pacifistas? Porque ellos simplemente soslayaban el conflicto. Había una guerra, pero no un conflicto bélico. Entonces, esa es importante, porque un pacifista es aquel que le baja el perfil y evade la situación, pero el conflicto existe. Por ejemplo, en el matrimonio, hermanos míos, los que estamos casados, muchas veces hay conflictos entre ambos, pero la actitud de muchos es bajarle el perfil, desconocer el problema, no hablar el problema. Eso es obrar pacifistamente. ¿Qué ocurre? Pasa el tiempo y de pronto el problema estalla más y más y más hasta que llega a un punto en el cual no hay vuelta atrás. Eso es por tomar una actitud pacifista. El término pacificador, que es lo que somos los hijos de Dios, es distinto. El término pacificador significa literalmente hacer la paz. Pero hacer la paz tiene que ver con reconocer el conflicto y enfrentar el conflicto. Y eso es muy importante. Para que haya una paz completa, el conflicto debe ser afrontado. Cuando se deja de lado el conflicto, no hay paz. Hay una pseudo paz. Pero cuando el conflicto se conversa, genera discusión, genera presión, pero se busca la paz, el problema es enfrentado. Nosotros, hermanos míos, estamos llamados a ser pacificadores. Pacificador es todo lo contrario a un agitador. Todo lo contrario a un agitador. Pero no es alguien que le echa viento al carbón para que el fuego se propague. No, es alguien que afronta el problema, pero es alguien que no promueve el empeoramiento del problema. Esa es nuestra labor. Así nos llama el Señor Jesucristo a nosotros, pacificadores. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué no hay paz?
¿Por qué? Y normalmente se dice que la paz es la ausencia de conflicto. Esa es la definición que normalmente se da. Paz, ausencia de conflicto. Entonces, ¿por qué no hay paz? ¿Por qué el ser humano no puede vivir en paz? Simplemente por una verdad de raíz. Es que el hombre está en conflicto. El ser humano en su totalidad está en conflicto. Un conflicto en primera instancia vertical para con Dios y en segundo lugar, como consecuencia de ese primer conflicto, con su prójimo. Por eso el cumplimiento de la ley de Dios es: amarás a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el problema del hombre, el problema del pecado lo lleva a un conflicto, en primera instancia con Dios y en segundo lugar con su prójimo. El pecado es lo que hace que nos apartemos más y más de nuestros prójimos. Nuestra avaricia, nuestra codicia, el adulterio, la fornicación, hace que nos separemos y nos enemistemos los unos con los otros. ¿Y cuál es la raíz de todas esas cosas? El pecado. Por tanto, mientras haya pecado, van a haber conflictos. Por eso nosotros no vamos a solucionar de ninguna manera lo que estamos viendo hoy. El problema es de raíz, el problema es el pecado. Y mientras haya pecado, habrá conflicto. Pero debemos reconocer que todos nosotros estábamos en un conflicto en primer lugar para con Dios. El mundo se encuentra enemistado con Dios. El mundo aborrece a Dios. Por eso, en Santiago capítulo 4, versículo 4, el hermano del Señor Jesucristo dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo está enemistado con Dios. Y cuando gente, personas nacidas de nuevo, se involucran nuevamente en el mundo, están mostrando nuevamente un tipo de enemistad con Dios. Esto es importante, hermanos míos, porque no puede haber paz donde hay conflicto y hay conflicto donde hay pecado, porque la madre del conflicto, de la guerra, de la discusión, de la división, es el pecado. Y eso está en el corazón del hombre. Ahora, por la misericordia de Dios, fue el mismo Dios quien solucionó el problema del conflicto, el problema del pecado, enviando al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para reconciliarnos a nosotros que hemos creído en Él, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre. Porque aquí había una enemistad clara. El hombre no busca a Dios, el hombre no hace nada bueno. Dios estaba enemistado con el hombre, pero Dios mismo trae la solución al problema enviando a su Hijo Jesucristo para ser el reconciliador. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 10, la palabra de Dios dice: porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, nosotros estamos en paz con Dios hoy porque Cristo cargó y pagó el precio de nuestra paz. Si no, todavía estaríamos enemistados con Dios porque todavía existiría el problema del pecado. Eso es importante, hermanos míos. En Romanos capítulo 5, pero al comienzo, en el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el pacificador número 1 fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el arquetipo del pacificador. Él vino a dar paz. Él ganó la paz y nos entregó de su paz. No tan solo nos permitió estar en un estado de reconciliación para con el Padre, sino también disfrutar de los beneficios de esa paz que tenemos ahora a través de Él con el Padre. Por eso en Juan
capítulo 14, verso 27, el Señor Jesús dijo ahí en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque la paz del mundo es una paz pacifista. Mientras que la paz que da el Hijo de Dios es una paz pacificadora. El Señor tuvo que enfrentar el conflicto. Para ser un pacificador, Él tuvo que ponerse en medio. Esto era una diatriba, una discusión, una disputa entre Dios y el hombre, en la cual el hombre tenía todas las de perder, pero por la misericordia de Dios, el Padre envía a su Hijo como aquel pacificador a interceder por el hombre delante de Dios. ¿Y cómo pudo lograr esa paz? Pagando el precio en la cruz del Calvario. Por eso tenemos paz con Dios, por la obra de Cristo, hermanos. Solo por la obra de Cristo. Cristo tuvo que enfrentar el problema del pecado, no lo puso debajo de la alfombra. Y eso es una aplicación práctica para que nosotros hagamos uso. Cuando tengamos alguna dificultad, algún problema que nos quite la paz con otras personas, afróntalo con una buena actitud, con una actitud que busca la gloria de Dios, pero enfréntalo, no lo dejes pasar. Enfréntalo buscando la paz. Pero si lo dejas pasar, no hay reconciliación genuina y verdadera. Porque realmente, cuando hablamos de pacificadores, estamos hablando de reconciliadores. Hablar de pacificador es hablar de reconciliador. Entonces, eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué es ser un pacificador? Es llevar la paz. ¿Qué es ser un pacificador? Es promover la paz a través de la solución al conflicto que era el pecado. Hermanos míos, ser un pacificador es proclamar el mensaje que dice que el día de hoy tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús. Eso es ser pacificador. Tú no podrás ser un pacificador en este mundo si no predicas a Cristo. Porque solo Él reconcilia. Porque solo Él termina con el problema del pecado. Solo Él hace eso. Eso es ser un pacificador. Propagar la paz que Dios da a través de la obra de Cristo. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué dice el texto? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando hablamos esto y lo comprendemos en el contexto de aquel entonces, el término hijos de Dios para la concepción judía de ese tiempo era similar o era una expresión que se utilizaba comúnmente para hacer alusión a los ángeles en ese tiempo. Entendamos que hoy para nosotros tiene otro significado, pero esto fue escrito para judíos de la época del tiempo del Señor Jesús. Y cuando en ese tiempo se decía hijos de Dios, la alusión que se hacía era a los ángeles. Y se entendía como los ángeles aquellos que eran más cercanos y más parecidos a Dios. Hoy, luego de la revelación de Jesucristo, nosotros comprendemos de manera cabal el significado del término hijo de Dios. Sabemos que seremos llamados hijos de Dios porque somos iguales al Hijo de Dios. O sea, el ser un pacificador, el propagar la paz, el predicar la paz, el mensaje de paz, ¿qué hace? Que nosotros seamos como el Señor Jesucristo, quien efectivamente vino a hacer eso. Hermanos, nuestra misión como iglesia es ser pacificadores. Nuestra misión como hermanos en la fe es poder proclamar, recordar el mensaje de Cristo que trae exclusiva paz al hombre pecador. Eso es.
Bienaventurados somos cuando somos pacificadores, cuando reconciliamos al mundo con Dios por medio de la predicación del Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 18 al 19. El apóstol Pablo da una de las expresiones que, según mi apreciación, es una de las más hermosas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió con el Padre, pero no quedó allí solamente. Nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, para que ahora nosotros reconciliemos al mundo con Dios. Versículo 18, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es nuestra misión. ¿Queremos ver un mundo en paz? Predica a Cristo, porque la paz está en Cristo. ¿Quieres que el corrupto ya no sea corrupto? Predícale a Cristo, porque solo Cristo puede transformar su corazón, porque solo Cristo puede poner paz en él, perdón de pecados, y el fruto de esa paz es una transformación del corazón. Solo la predicación del Evangelio puede hacer eso. ¿Cómo el rebelde ante la autoridad dejará de ser rebelde? Conociendo que aquel que era dueño de todo se humilló a sí mismo para servirnos a nosotros. Es la única forma, conociendo a Cristo. ¿Cuál es nuestra misión, hermanos? Ser pacificadores. ¿Cómo podemos producir un cambio en nuestra sociedad? Predicando y proclamando a Cristo. No hay otro. No hay otra manera. No hay otra forma. Porque lo único que hace que seamos distintos es la obra de regeneración del Espíritu Santo y de santificación de este mismo en la vida de quienes lo han conocido. ¿Cómo hallaremos más justicia? Cuando más personas conozcan a Cristo. Y esa es nuestra misión. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No podemos ser pacificadores y por tanto no podemos ser bienaventurados si no predicamos a Cristo. Cuando vemos las bienaventuranzas, vemos dos cosas. Una forma que a mí me es fácil poder comprender las bienaventuranzas es como la malla curricular de una carrera universitaria, donde cada ramo tiene un prerequisito anterior, donde para pasar a cálculo 2, primero debiste haber pasado por cálculo 1. De la misma manera, el sermón del monte y en particular las bienaventuranzas nos muestran la malla curricular del discipulado. Uno de los últimos puntos es este. Dentro del relato y dentro de las declaraciones del Señor Jesucristo, una de las últimas pasos para ser un verdadero discípulo es este. Para poder ser un pacificador, primero debiste haber sido un pobre en espíritu, conforme lo dice Mateo 5:3. Luego, ser uno de los que lloran, que reconocen su condición pecaminosa y que reciben consolación, según el versículo 4. Antes de ser un pacificador, tienes que haber tenido hambre y sed de justicia y ser saciado por el Señor, de acuerdo al verso 6. Luego, antes de llegar
a ser un pacificador, tienes que haber tenido un limpio corazón, purificado por la obra de Cristo. Hermanos, esto es para discípulos. Si tú no eres un discípulo de Cristo, es imposible que seas un pacificador. Pero ser discípulo de Cristo significa seguirle e imitarle. ¿Qué hacía un discípulo? Iba a donde iba su maestro. ¿Qué hacía un discípulo? Hablaba lo que oía decir a su maestro. Él no interpretaba. Él no decía, mi maestro creo que dijo esto. No, ellos decían, mi maestro dijo esto, con certeza. Así debemos ser nosotros, discípulos de Cristo. Si somos cristianos, el término cristiano significa pequeño Cristo. Realmente demostramos que estamos siguiendo al Señor. Por eso el ser un pacificador es una señal inequívoca de que estamos pareciéndonos a nuestro Señor. Hermanos, ese es el llamado que tenemos. Proclamar la paz, llevar a cabo la paz. ¿Cuál es el aporte de la iglesia en toda esta situación? Siempre la predicación del Evangelio. ¿Sabían ustedes lo corrupto, degenerado que era el imperio romano que se enfrentó al cristianismo? Como reyes o emperadores totalmente degenerados, como Calígula, probaban de todo a vista y paciencia de todas las personas, cómo se aprovechaban de la gente, cómo les imponían. En ese contexto surgió el cristianismo. Yo le digo ahora, le pregunto a usted, ¿dónde está el imperio romano? No existe. ¿Dónde está el cristianismo? Aquí estamos. Porque la palabra de Dios se cumple. Porque lo único que transforma el corazón del hombre pecador, del hombre depravado, es el mensaje de Cristo. Hermanos, tú y yo estamos llamados a predicarlo, a propagarlo. ¿Cómo pues conocerán el Evangelio si no hay nadie que les predique? Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si queremos cambio genuino, sustentable, prediquemos a Cristo. Solo Cristo puede cambiar el corazón del hombre. Solo Cristo puede llevar al más vil, perdido y depravado pecador a ser una nueva criatura. Ese es nuestro aporte a la sociedad. No hay justicia social porque no vemos a Pablo demandando eso. Sin embargo, la verdadera revolución es la que nace en el corazón del hombre siendo transformado. Cuando el corazón del hombre es transformado por la verdad del Evangelio, las sociedades comienzan a ser distintas. Los pueblos comienzan a ser bendecidos. La gente comienza a disfrutar, pese a que muchos no conocen a Cristo, de bendiciones que nacen de aquellos que temen al Señor. Cuando un líder teme al Señor, el pueblo es bendecido. Pero para que un líder conozca al Señor, alguien tiene que ir a predicarle. Y ese eres tú o soy yo, pero alguien tiene que ir. Alguien tiene que ir. Y ese es nuestro llamado, hermanos. Seamos pacificadores. Seamos pacificadores. Prediquemos el Evangelio. Mostremos de esa forma que somos hijos de Dios. Pablo, para terminar, Pablo termina diciendo, Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Un pacificador es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, hermano, nos guíe, nos lleve a proclamar a Cristo, a predicar a Cristo. Y que el cambio sustancial nazca de un corazón convertido. Oremos al Señor.